Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy. Vamos a tratar muchas noticias, por lo tanto recordad que en la descripción tenéis el índice a todos los temas de los cuales hablamos. Por si queréis saltaros algún tema, iros a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante ese índice. Si no queréis hacer eso, dicho lo cual, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero con un tema con relación a Carlos Sainz. En el día de ayer estuvo en un programa de radio español, Carrusel Deportivo, y estuvo hablando acerca de multitud de cosas, estuvo haciendo una entrevista bastante grande, pero sobre todo vamos a traer un extracto bastante interesante acerca de el apoyo que está recibiendo por la parte de la afición española, un apoyo que sobre todo en 2019 y cuando empezó un poco tener más visibilidad consiguiendo su primer podio en aquel año con esa temporada que tuvo espectacular, su primer año con el equipo McLaren, pero sobre todo además su primer año sin Fernando Alonso en la Fórmula 1, ahí empezó a crecer un poco esa expectativa también por Carlos Sainz, que puede ser que haya visto disminuida en este reciente tiempo después del regreso de Fernando Alonso y sobre todo ahora con todo lo de la 33, con todo el tema de Aston Martin y demás. Así que vamos a poner el extracto y ahora lo comentamos. ¿En algún momento has sentido que estamos más pendientes de Fernando Alonso que de Carlos Sainz o no? No es que lo haya sentido, es que lo veo, pero no pasa nada. Lo entiendo perfectamente por otro lado, ¿no? Es que no, es algo que ya da igual que lo sienta o que lo vea, es algo que me parece completamente natural. Al final, Fernando ha sido 2 veces campeón del mundo, es el que incluso a mí me ha hecho llegar a la Fórmula 1, el que yo, si estuviese en casa, sería aficionado de la Fórmula 1 y seguiría a Fernando y apoyando a Fernando al máximo. Por lo tanto, no es algo ni que me moleste ni que me preocupe y lo entiendo perfectamente. Yo lo único que quiero recalcar es que yo estoy también en Fórmula 1 dándolo todo por mí, por mi carrera deportiva Mm. como individuo, ¿no? Pero también por España. Y que yo voy a todas las carreras, a todos los fines de semana, representando a mi país con la mejor de mis intenciones, con la mejor de mi fuerza, ¿no? Para Claro, poder brindarle a España victorias y podiums, ¿no? claro. Y recibir ese apoyo yo también, pues es lo que me agrada, lo que me empuja y lo que me apetece sentir todos los fines de semana. Ahí le vemos también a Carlos Sainz hablando acerca de ese apoyo, ¿no?, que recibe. También me parece lógico lo que comenta Carlos Sainz, sobre todo se centra en esta entrevista que tiene con Carrusel Deportivo, en decir que él ve lógico también que se apoye tanto a Fernando Alonso, que él lo ve normal, porque él mismo también apoyaría a Fernando Alonso, pero que él también está ahí y que él también está compitiendo por conseguir resultados para todos nosotros y para ver a sus aficionados sonreír, por así decirlo. Eso es lo que está diciendo también Carlos Sainz y me parece completamente lógico. Al final tiene sentido que haya tanta expectación por Fernando Alonso, pero es lo que yo dije en la semana previa al Gran Premio de España. Al final Carlos Sainz también tiene muchísimo apoyo. Carlos Sainz también tiene unas expectativas muy grandes, tiene una grada propia en el propio circuito de Barcelona-Cataluña, la grada de la curva 5, que es la grada Carlos Sainz, y tiene mucho apoyo. Y hay mucha gente, a mí me fastidiaba mucho, y lo comenté en los días antes del Gran Premio de España, me fastidiaba mucho esa gente que decía en la grada 5, la grada de Carlos Sainz, no va a estar repleta de verde, porque fastidiaba mucho, sobre todo porque es una grada Carlos Sainz que no simplemente le pone el nombre. Es una grada Carlos Sainz que es posiblemente la opción más económica para poder ir al circuito, y eso es porque Carlos pone de su parte también. Entonces en ese sentido me fastidiaba, y luego viendo las imágenes, por supuesto que no ha sido así. Pero bueno, que al respecto sobre ese apoyo que recibe, ya lo hemos visto recientemente también, él lo llegó a decir, fue después del Gran Premio de Australia, si no, no, después del Gran Premio de Azerbaiyán, que además hubo esa confrontación en pista entre Sainz y Alonso, diciendo que bueno, que él lo ve normal en ese sentido y que él apoyaría a Fernando Alonso si estuviera en su casa, más o menos también lo que ha comentado en este programa de radio, y me parece lógico también lo que comenta, pero bueno, también tiene que recibir su apoyo y también lo recibe, y es completamente normal que lo llegue a recibir Carlos Sainz. También es un piloto muy capaz, es un piloto que ha logrado una victoria, que ha logrado 2 poles y 3 veces que ha salido en primera fila. Creo que se le computa como 3 poles, pero bueno, la de Bélgica como tal no fue una pole porque clasificó segundo, lo único que por sanción, por la penalización que tenía Verstappen, que se sabía antes de la clasificación, consiguió salir en primera posición. Esa sanción creo que al final le computó como la pole, pero bueno, yo cuento 2 poles que tiene Carlos Sainz en su carrera deportiva, las 2 las consiguió el año pasado, este año no ha conseguido llegar al podio, realmente de los equipos de la zona alta junto a Stroll es el único que no ha llegado al podio, pero es que Ferrari no ha estado
en ninguna carrera para llegar al podio, si somos sinceros, porque Azerbaiyán debería de haber llegado al podio Fernando Alonso. Lo único que Leclerc, gracias a haber salido en la pole y conseguir resistir en la última vuelta, aguantó ese podio, pero si no lo hubiera llegado Fernando Alonso, me refiero, Leclerc salía en la pole, que tenían que pasarle los dos Red Bull y demás, y Alonso salía sexto, que tenía que conseguir hacer adelantamientos y demás. Entonces, en ese sentido, bueno, que es normal ese podio y veremos, ojalá consiga Carlos Sainz también un mejor coche el próximo año con la escudería Ferrari, porque este año desde luego que está bastante complicado. Tenemos que hablar en esta ocasión sobre un incidente que hubo en la carrera del Gran Premio de España. Esto ocurrió en la vuelta 51 y fue entre dos ex compañeros de equipo. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de Esteban Ocon y de Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues fue una acción, la verdad, además bastante dura, que ha sido bastante criticada, que vamos a traer respuestas, vamos a traer lo que ha opinado gente, lo que ha opinado también Fernando Alonso y lo que ha opinado Esteban Ocon, así que es un tema bastante largo. Básicamente, bueno, la carrera dio comienzo, la carrera fue transcurriendo. Esteban Ocon salía en una muy buena posición porque consiguió un buen puesto de clasificación y Fernando Alonso salía en octavo lugar, clasificó noveno, salía octavo debido a los problemas que tuvo con el fondo plano que le lastraron bastante en la clasificación. Eso hizo que los Alpine salieran por delante, pero el ritmo de los Aston Martin, por supuesto, es superior. En el vídeo anterior hemos hablado acerca de Pierre Gasly y que creía y quería competir con Aston Martin. Bueno, ya hemos hablado al respecto sobre eso y demás. Tenemos ese vídeo hablando sobre el ritmo real de Alpine y de Aston Martin, la diferencia que hay. Y bueno, pues entonces, como estoy diciendo, el ritmo de Aston Martin es superior al ritmo de Alpine y acabó llegando. Tardó bastante, vuelta 51. Esto se dio pues porque al final el ritmo de Aston Martin no fue tan bueno como el esperado en la carrera del Gran Premio de España. Y además tuvo que adelantar por ese transcurso a Wang Yuzu, a Yuki Tsunoda y a Esteban Ocon, como estoy diciendo. En el momento de llegar a Esteban Ocon, esto ocurrió en la vuelta 51 cuando se completó el adelantamiento. Las dos vueltas anteriores ya Fernando Alonso había estado intentando adelantar a Esteban Ocon, pero lo había hecho sin éxito. Y ya en la vuelta 51 lo consigue, pero no fue fácil porque Esteban Ocon no lo puso fácil. Estáis viendo ahora mismo en imagen, esta fue la secuencia, así es donde cómo acabaron los dos pilotos. Sabemos cómo es la trazada, que es pegado a la parte de la derecha de la trazada que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y le vemos dónde están yendo casi a la salida del carril de boxes. Esto fue también pues por esa cerrada que le hizo Esteban Ocon, intentar ir al extremo como él también lo dice, pero esa fue la secuencia. Sobre todo finalmente Fernando Alonso pudo pasarle y luego consiguió abrir huecos a que el ritmo por supuesto de Alonso era mayor al del piloto francés. Eso ha dado la vuelta por supuesto porque se ha hablado muchísimo al respecto sobre este tema, como es lógico por esa cerrada que le hace, porque es bastante clara. Además es que justo estaba la retransmisión además fijándose en esa batalla que estaban teniendo, y también te digo que puede haber dado más la vuelta porque no es la primera vez que vemos esto de Esteban Ocon, y menos con Fernando Alonso. Tiene una fijación con Fernando Alonso grande, sobre todo desde el año pasado y sobre, bueno, 2021 también, pero sobre todo el año pasado es cuando se empezó a ver. Lo vimos en muchas carreras. El Gran Premio de Arabia Saudí pasó hasta el punto de que Alpine tuvo que intentar intervenir en 2022 en el Gran Premio de Arabia Saudí. Luego nos podemos remontar al Gran Premio de Hungría, donde en la salida salía a la vez que Lewis Hamilton, salía por delante de Fernando Alonso y simplemente se quedó fijándose en Fernando Alonso. Le dio igual Lewis Hamilton hasta el punto que Hamilton pasó, y como si no hubiera estado Esteban Ocon, porque solo estaba fijando en que quien no le quería que pasara fuera Fernando Alonso. Esa misma carrera, por esa defensa fuerte que tiene Esteban Ocon con Fernando Alonso, ocurrió que Daniel Ricciardo incluso les pasó a los dos en un adelantamiento que Ricciardo no estaba ni cerca, pero por la defensa que le hizo con Alonso perdieron tanto tiempo que pasó a los dos Ricciardo. Luego le ganaron a ambos el puesto y demás. Y ya podemos irnos hasta el Gran Premio de Brasil, incluso en otra defensa, en la sprint, que acabó con Alonso teniendo que entrar a boxes a cambiar el alerón. En la sprint, tener que entrar a boxes en una sprint, pues te mata, obviamente, porque no tienes ya rendimiento. Y un Esteban Ocon con muchos problemas que acabó quedando último porque fue perdiendo ritmo, porque rompió también parte de su coche. Ese es Esteban Ocon, eso es lo que le pasa con Fernando Alonso y no era la primera vez, y obviamente ha dado bastante de qué hablar. Han respondido los dos pilotos y primero tenemos que hablar sobre las declaraciones de Esteban Ocon, que para empezar ha querido tranquilizar a la opinión pública, también te digo, es lo que ha estado diciendo Esteban Ocon, y lo que dice sobre todo es que disfrutó corriendo con Fernando Alonso y que no hay ningún drama entre ambos. Lo que ha dicho textualmente Esteban Ocon es: disfruté corriendo con él, una vez vi que estaba en el lado derecho me eché atrás porque sabía que no podía mantenerlo detrás, lo conseguí durante 2 vueltas, pero después tuve que dejarle marchar.
no le dejó marchar fácilmente, pero también te digo, es que quedaba todavía casi más, no, menos de la mitad de la recta, pero casi la mitad de la recta quedaba todavía para llegar a la curva 1 y ya te estaba adelantando. Es que si no te echas para la izquierda estás perdiendo tú más tiempo aún. Y sigue diciendo, dice, ha sido bastante normal, todo bien, no ha habido ningún drama, ha sido una buena carrera, he disfrutado y disfrutaré de muchas batallas más con Fernando. Eso es lo que ha estado hablando Esteban Ocon, que además también respondió el piloto asturiano al respecto, le preguntaron sobre este hecho y lo que dijo es que fue diferente lo que se vio en televisión a lo que él sintió en el coche, es decir, que parecía en televisión que tenía menos espacio de lo que realmente tenía, que nunca se sintió arrinconado, como si, por ejemplo, esto no lo dice, pero bueno, como si, por ejemplo, porque lo dijo y porque sí que fue más exagerado, fue, por ejemplo, en el Gran Premio de Arabia Saudí del año pasado, como ya he comentado. En esa ocasión sí que se sintió del todo arrinconado, porque vamos, es que se lo llevó contra el muro en un circuito donde los muros están muy presentes, donde la velocidad es muy alta y demás. Y sigue diciendo Fernando Alonso, dice, adelanté a Tsunoda, a Tsu y a Esteban y para mí fueron todos iguales. Eso es lo que comenta acerca de este adelantamiento. Todos iguales no fueron, lo que sí que desde luego puede ser que en esa imagen que se ve en pantalla pudiera ser algo más agresiva de lo que realmente era, pero vamos, lo llevó contra el muro. Es que no, obviamente no le puedes poner ninguna facilidad a un piloto para que te adelante. Otra cosa es que si hay 100 metros desde un lado del trazado hasta el otro, te vayas 90 casi para intentar que no te adelante. Bueno, a mí sí me parece bastante cerdada. Fernando Alonso tampoco llegó a querer decir como tal, que luego en sí, después de Alpine, la relación entre ambos no ha sido mala. Es decir, no han llegado a tener mucha interacción fuera de pista ni nada. Tampoco la tenían cuando, cuando estaban en el equipo Alpine, pero por ejemplo en Mónaco, que acabaron los dos en el podio, en sí estuvieron juntos, estuvieron bromeando. Se les vio como además, en la rueda de prensa para televisiones, Alonso se sentó en el lado del tercer puesto y Ocon fue inmediatamente a sentarse en el segundo. Es decir, que se sentaron a la inversa, que tuvieron que corregirles y demás. No tienen mala relación, se pudo ver en ese momento, pero bueno, esto es lo que ocurrió. Que además, y cerramos ya este tema, Martin Brundle ha hablado, Martin Brundle, que es un expiloto de la Fórmula 1 y actual presentador, actual narrador, actual periodista, podríamos llegar a decir, de la Fórmula 1 también. Martin Brundle ha estado hablando acerca de este incidente que hubo en el Gran Premio de España y ha sido bastante crítico con Esteban Ocon. Unas palabras muy duras, muy directas y sobre todo metiéndose con el piloto francés, que lo que dice es, esa defensa llega demasiado tarde. Eso sí que es verdad, porque claro, si te quieres posicionar en ese punto para defenderte por el interior de la curva 1, que entonces vas a tener el exterior de la curva 2, pero luego vas a volver a tener el interior de la curva 3. Es decir, puedes decidir, vale, me quedo yo con el interior en la curva 1, pero hazlo antes, es lo que se va a referir ahora Martin Brundle, que dice, esa defensa llega demasiado tarde, no se puede hacer eso, tienes que colocar el coche antes. Ocon es encantador, pero cuando se pone el casco se convierte en un monstruo. Eso es lo que ha estado comentando Martin Brundle, hablando, pues bueno, la persona que sería Esteban, que fuera de pista es encantador, pero puesto ya con el casco, puesto en pista, no es tan buena persona. Eso es lo que ha comentado Martin Brundle, esa es la opinión de él. Desde luego que sí que estoy a favor de que se cierra al paso de Alonso, cuando Alonso va llegando, cuando Alonso se va abriendo para pasarle por la derecha es cuando se va cerrando, es decir, que es un poco más brusco que bueno lo que ha comentado Alonso, lo que ha comentado Ocon, sí que se va cerrando. Si quieres ese puesto, ponte antes ahí, ya luego Alonso verá si intenta nuevo, porque al final en el Gran Premio de España sí que hay posibilidad de ir tres en paralelo, es decir, que aunque se ponga en mitad de la pista, tú puedes ir incluso más por la derecha, pero ya ahí vería Alonso si ir por la derecha o ir por la trazada normal, pero ponte antes, se pone, cuando ve a Alonso que se va girando, él va girando también, para que de esa forma intentar que no le pase. Pero bueno, eso es lo que ha dicho Martin Brundle, eso es lo que ha dicho Esteban Ocon, eso es lo que ha dicho Fernando Alonso y eso es lo que ocurrió en ese incidente que tuvimos en el Gran Premio de España. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre unas palabras que ha hablado Helmut Marko acerca de Mercedes. Mucho se ha hablado acerca de si Mercedes realmente está a la altura de Red Bull, puede competir con Red Bull próximamente o no. Y desde Red Bull ya lo vimos con Christian Horner y ahora lo dice Helmut Marko, que no están preocupados. Lo que simplemente ha dicho es que ha habido un cambio en el orden de los equipos de detrás, que Aston Martin ha bajado y que ha subido Mercedes, que esto les viene incluso bien porque supone que pierdan entre ellos puntos y que no están preocupados por si Mercedes va a ser capaz de llegar a ellos este año o no. Desde luego, sigue siendo muy complicado llegar a Red Bull. Hay mucha gente hablando acerca de esto, hay mucha gente si Mercedes puede ser esa alternativa a Red Bull. Red Bull tiene una ventaja con Mercedes de 7 décimas por vuelta en el Gran Premio de España.
que lo hemos visto y lo hemos analizado. Verstappen iba gestionando y queda 20 segundos de Lewis Hamilton. Verstappen iba gestionando, por eso el ritmo en general fueron 3 décimas, pero lo hemos visto en este canal, lo trajimos el lunes, que Max Verstappen en una vuelta era más rápido, a una vuelta cuando tiraban los dos, cuando pusieron el coche ya para intentar ambos la vuelta rápida, Verstappen sin esforzarse fue 7 décimas más rápido que Hamilton. Ya lo hemos analizado aquí. El ritmo de carrera fue 3 décimas, pues porque Verstappen iba tranquilo. Si Verstappen no tenía ningún problema, Verstappen no necesitaba apretar. Eso es lo que pasó en ese ritmo de carrera, pero desde luego Red Bull tiene una ventaja inmensa. Y esto lo hemos dicho siempre. Lo hemos dicho siempre cuando se hablaba de si iba a ser Aston Martin quien pelease el campeonato este año. Ahora que va a ser Mercedes, no va a pelear nadie con Red Bull porque tiene una ventaja inmensa. Y así lo transmiten desde el equipo. Ahora es Helmut Marko diciendo que no se han acercado, que simplemente ha habido ese cambio y que no están preocupados. O lo vimos con un Christian Horner cuando le preguntaron que si temía a Mercedes después de lo que se había visto y ya dijo que no. Otra cosa es ganar carreras. Ganar carreras este año, desde luego que se podrá, porque Red Bull va a fallar, porque a lo mejor a final de temporada ya están un poco más cerca del resto de equipos. Hay 1000 factores por los que se puede decir que Mercedes ganará alguna carrera, que Ferrari ganará alguna carrera o que Aston Martin ganará alguna carrera. Puede pasar, desde luego. Pueden ganar hasta los 3, sin lugar a duda. Pero el título está bastante definido por la ventaja que ya tienen y porque esta ventaja, sin que Red Bull toque el coche, les puede dar incluso para que a final de temporada estén el resto igualados si siguen mejorando, con la ventaja que tienen actualmente. Es una ventaja inmensa la que tiene Red Bull, sobre todo en ritmo de carrera. Y eso es lo que habla Helmut Marko, no están preocupados y sobre todo nos señala que les viene muy bien que haya estos cambios de orden. Habla sobre que dependiendo del circuito, vamos a ver, en este caso vimos a Mercedes, en el siguiente Gran Premio pues veremos si volvemos a ver a Aston Martin, si da la casualidad de que vemos por primera vez a Ferrari en el segundo puesto o cualquier cosa. Que estos cambios les viene genial, porque ahora Mercedes le ha quitado puntos a Aston Martin y se ha puesto segundo. Quizá en el próximo Gran Premio se los quita Ferrari y se iguala con Mercedes y con Aston Martin. Quizá es Aston Martin y se vuelve a poner segundo. Hay 1001 factores que pueden pasar y que entre ellos se van a quitar esos puntos. Y a Red Bull esto le viene genial. Eso es lo que comenta porque van a seguir aumentando sus puntos. Este fin de semana gana Verstappen y queda cuarto Checo y aún así sacan más puntos incluso que Mercedes. Es decir, es lo que estoy diciendo. Igualarles, llegar a ellos es, por no decir imposible, pues digamos prácticamente imposible, pero vamos, es muy complicado. Desde luego que Mercedes es un equipo, y yo lo he dicho aquí, Mercedes es un equipo al que Red Bull le tiene que tener miedo, porque Mercedes es un equipo que hace muy bien las cosas. Hemos visto lo bien que les ha funcionado un cambio radical a mitad de temporada y lo bien que han sabido ya de por sí conseguir configurarlo y demás para funcionar tan bien en el Gran Premio de España. Es un equipo que el año pasado sin un coche ganador casi ganan en Zandvoort. Es un equipo que acabó ganando simplemente entendiendo mejor el monoplaza y sabiéndolo configurar en Brasil. Es ese equipo Mercedes. Mercedes es el equipo que ha dominado durante 8 años o 7 y el octavo estuvo Verstappen ahí que le acabó ganando a Hamilton, pero estuvo durante 7 años dominando sin rival. Mercedes es un equipo al que hay que tener miedo y lo estoy diciendo con que tiene que tenerle miedo Red Bull para que veáis el nivel, porque se ha hablado mucho si puede ser un rival para Aston Martin, si Aston Martin debería tenerle miedo. Yo estoy diciendo que hasta le debería tener miedo Red Bull. Ya ni os fijéis en lo que puede ser Aston Martin. Aston Martin ahora con esta mejoría, desde luego. Pero Red Bull es un equipo que de verdad este año no, pero haciendo bien las cosas, el año que viene cuidado. Y yo me esperaba que este año Mercedes fuese a estar mejor y desde luego que en ese sentido a mí me han defraudado. Yo durante el parón invernal estuve diciendo que Mercedes iba a ser un equipo que iba a competir con Red Bull. No lo fue. Las expectativas que decían, lo que iban diciendo ellos, los cambios que estaban haciendo, lo bien que acabaron el año, desde luego que todo hacía indicar, por lo menos en mi punto de vista, que lo iban a tener. Lo que no hacía indicar era esta mejoría desde luego de Red Bull. Pero ahora ya tienen el concepto que es, el concepto de Red Bull, ya tienen el concepto que tienen que a partir de aquí evolucionar. Ha vuelto James Allison, que es el mejor director técnico que ha tenido Mercedes. No es tan reconocido, por supuesto, como Adrian Newey, porque Adrian Newey es otro nivel. Adrian Newey es el mejor director técnico de la historia de la Fórmula 1, no de un equipo, sino de la historia de la Fórmula 1. James Allison es de la historia de Mercedes y desde luego que es buenísimo. Es la persona que diseñó, por así decirlo, el mejor Mercedes, el Mercedes más dominante, y desde luego que no era poco. Entonces, veremos lo que evoluciona Mercedes, pero este año es imposible en ese sentido. Y bueno, finalizamos con el tema Mercedes. Tenemos que hablar
En esta ocasión simplemente quería traeros el vídeo. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ese es Mick Schumacher. Mick Schumacher se ha subido en el día de hoy al W14. Ayer estuvieron Russell y Leclerc haciendo los test de Pirelli. Hoy se ha subido Mick Schumacher al Mercedes a hacer los test de Pirelli en el W14, es decir, en el monoplaza de Mercedes de esta temporada. Leclerc estuvo en el Ferrari, que he dicho los dos, Leclerc y Russell, muy rápido. Leclerc estuvo en el Ferrari, hoy estaba Russell ayer estuvo Russell en Mercedes, hoy estaba Mick Schumacher, en teoría también estaba Carlos Sainz, pero no he visto imágenes todavía, pero básicamente que están ahí. Ayer se vieron los tiempos en teoría que salieron, las vueltas que realizaron, pero bueno, que son unos test de Pirelli, que estos los datos que los tiene son Pirelli, no los tienen ni siquiera los equipos. Así que en ese sentido, tanto tiempos como vueltas, como sensaciones, da exactamente igual, porque al único al que le sirve estos datos son a Pirelli, así que tampoco vamos a traerlo mucho, pero quería traeros este test que ha tenido Mick Schumacher con un Fórmula 1 y además otro piloto que va a tener un test con un equipo de Fórmula 1 recientemente es un piloto español, un piloto que no forma parte de la Fórmula 1, pero que ojalá me encantaría que llegase a la Fórmula 1. Estamos hablando de Alex Palou. Alex Palou lo ha confirmado esto, Soy Motor se va a subir al McLaren, al MCL35M, el monoplaza de 2021 con el que Daniel Ricciardo ganó, por ejemplo, el Gran Premio de Italia, un McLaren realmente bueno. Se va a subir este mismo jueves en un test privado en el Hungaroring con McLaren. Un test muy importante para ellos y que ojalá Alex Palou consiga tener buenas sensaciones. Desde luego, Alex Palou está siendo una parte bastante importante en el equipo. Es el tercer piloto del equipo McLaren, piloto reserva. Ahora mismo está compitiendo la IndyCar con Chip Ganassi, IndyCar la cual está liderando. Y desde luego os recomiendo, no solemos hablar de IndyCar aquí. Si os gusta la IndyCar, podríamos añadir una sección de cuando haya pues un lunes después de la carrera del domingo, podríamos hablar de IndyCar. Si eso sí os gusta, me lo podéis dejar en los comentarios, que estaría encantado de saberlo, porque desde luego está muy interesante esta temporada que está teniendo de IndyCar. Está siendo muy igualada y con un Alex Palou que ahora mismo está liderando. Lo está haciendo extremadamente bien, como decimos, forma parte de la estructura de McLaren de pilotos test para Fórmula 1. Es el piloto reserva, estuvo en Miami, estará sobre todo a final de temporada en el equipo. Yo estoy seguro que se va a subir en un test como pasó el año pasado en Libres 1. Es muy posible que se suba en el Gran Premio de los Estados Unidos, igual que ocurrió el año pasado, me refiero, y este jueves va a tener este test con McLaren en Hungaroring. Se ha hablado mucho después de esto, bueno, pues como siempre ocurre, siempre que se habla de Palou, si podrá llegar a la Fórmula 1, si no, si esto le dará un pase. Se habla mucho siempre al respecto sobre esto, ojalá llegase. Se ha hablado, lo he leído ya por redes sociales, digo, imaginémonos que llega 2025, Hamilton se retira, McLaren pierde a Norris porque Norris se va a Mercedes. Si fuerais Alex Palou, ¿dejaríais de indicar por irte a McLaren Fórmula 1? Pues desde luego no sé lo que hará Palou, pero que a mí me encantaría verlo. Es un pilotazo Alex Palou. Vamos, para mí el mejor piloto que hay ahora mismo en la IndyCar, la está liderando, es extremadamente bueno, es un piloto súper talentoso y además es un piloto español. Me encantaría verlo en la Fórmula 1, ya sea en McLaren o sea cualquier otro equipo, aunque bueno, obviamente él lo ha llegado a decir en varias ocasiones que si no es a un proyecto ganador, a lo mejor no le renta dejarle indicar para irte a la Fórmula 1. Lo que podría pasar también recientemente en la Fórmula 1 próximamente es un aumento de equipos. Lo hemos hablado, lo hemos tratado, la intención de la FIA es conseguir esto. La intención de la FIA es tal que abrieron un procedimiento para que llegaran nuevos equipos. Eso está en proceso ahora mismo. En teoría había hasta 4 inscritos, de los cuales solo se sabe Andretti oficialmente, que Andretti lo han hecho público que quieren intentar entrar. Esto han sido quienes han empujado más fuerte y lo que obligó a la FIA a hacer este procedimiento. La FIA tiene la intención de incluir 2 equipos, hay 4 inscritos, veremos cómo evoluciona todo eso. Ya nos dijeron desde Andretti, esto lo dijeron en Miami, que lo que esperaban eran en verano tener respuestas, y ahora las informaciones que están saliendo desde Italia es que la Fórmula 1, o más específicamente Stefano Domenicali, está pujando porque haya también 12 equipos, al igual que lo está haciendo la FIA, y después de las críticas que ha habido por parte de los equipos y por parte de Stefano Domenicali a la FIA por intentar esto, ahora es el CEO de la Fórmula 1 quien estaría intentando convencer a los equipos de la Fórmula 1. Me parece, podríamos llegar a decir hasta ciertamente hipócrita, porque en enero estuvieron criticándolo muy duro a la FIA. Stefano Domenicali públicamente lo llegó a decir que no le parecía bien que hicieran ese tipo de cosas. Se habló muy fuerte de si podría haber, ya no solo por esto, pero por muchos otros factores, por así decirlo, un alejamiento de la Fórmula 1 con la FIA. Y ahora es la propia Fórmula 1 quien está intentando hacer esto. Stefano Domenicali está redactando un nuevo pacto de concordia, el cual sería el 8º, y esto intentaría con este nuevo pacto de concordia incluir 12 equipos.
Que el cambio que también incluiría para estos 12 equipos es cambiar el canon, por así decirlo, lo que tiene que pagar un equipo al entrar a la Fórmula 1. Sabemos que ahora mismo son 200 millones de dólares, o 200 millones de dólares, sí. Y eso ya lo hemos visto que a los equipos no les gusta, porque el valor de un equipo ha subido bastante en los últimos años por el crecimiento de la Fórmula 1. Era uno de los factores por los que a Andretti no se le ponían las cosas fáciles para llegar. Cuidado, agarraos. ¿Cuál es la cifra que estaría poniendo Stefano Domenicali en este nuevo pacto de concordia para intentar convencer a los equipos? Estaría poniendo 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares para entrar a la Fórmula 1 como equipo. Me parece una burrada. Se hablaba anteriormente de subir el de 200 millones, que me parece lógico. A 600 millones es algo más razonable. 1.000 millones de dólares con todo lo que tienes que invertir es una bestialidad. Se hablaba de 600 millones, como digo. Esos 1.000 millones vamos, que es que le hicieron una oferta a Red Bull por el equipo Alfa Tauri y les ofrecieron 800.000 millones, que ya veamos que quizá este valor debería ser menor a lo que de por sí vale un equipo que ya está dentro con toda la infraestructura. Pues bueno, eso es lo que se está hablando ahora mismo desde Italia, así que veremos cómo evoluciona todo esto. Ya para cerrar este vídeo, último tema y muy breve, tenemos que hablar sobre el calendario, novedades. Hemos hablado recientemente del regreso de Malasia y la entrada de Madrid. Tenemos en vídeos anteriores hablando al respecto sobre esto. Traemos dos novedades actualmente. Parece ser, lo que se está informando desde Gran Bretaña es que Bélgica va a renovar. Bélgica, que renovó el año pasado pero solo por un año, va a renovar otro año más, únicamente para tener contrato en 2024, y parece que Sudáfrica estaba en la intención de la Fórmula 1, bueno, esto es públicamente, que Sudáfrica querían ir a África, y el mejor sitio en toda África para correr la Fórmula 1 era Sudáfrica. Pues se hablaba de que podía llegar a regresar en 2025, no va a ser, parece que se ha caído, parece que no va a regresar a la Fórmula 1 Kyalami. Lo que sí que sería esa renovación de Bélgica, es lo que se está hablando, es las dos noticias que estamos teniendo ahora mismo sobre el calendario. Desde luego que la renovación de Bélgica es una noticia muy buena, aunque solo renueva una temporada más, o sea que volveremos a estar en el limbo de si regresará o no. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque se está intentando por parte de la Fórmula 1 reducir las carreras que hay en Europa. La intención es hasta hacer solo 7, que la verdad que con todos los circuitos europeos que tenemos son muy pocas, pero reducirlas a solo 7 y entrar en un sistema rotatorio. Bélgica debería ser de las fijas. Bélgica, Mónaco, Silverstone y Monza, esas 4 mínimo deberían de ser de las fijas, por lo menos europeas, pero parece que no, parece que va a estar también en ese sistema rotatorio, así que por eso se le está renovando un año a año hasta que ya consigan entrar en ese sistema rotatorio, que podría entrar más o menos a partir de 2025. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Este ha sido el vídeo que hemos tenido en el día de hoy sobre la Fórmula 1. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Darle like si os ha gustado y suscribiros si estáis viendo este canal, que hay mucha gente que no está suscrita y me ayudaría muchísimo, y nos vemos en los próximos vídeos que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.